buenos días, siéntanse todos muy bienvenidos y gracias por estar un domingo más con nosotros, poder compartir de la alabanza y de la palabra del Señor. Así que antes de empezar con la alabanza, me gustaría pues poner este ratito en las manos del Señor. Padre, gracias por este día que tú nos das, Señor, gracias porque tú nos has cuidado hasta este día, Padre. Te rogamos que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra, a todo lo que tú tienes pensado para decirnos en el día de hoy, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Colosenses 1, 12 y 13 dice: y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Qué increíble, ¿verdad?, lo que nos revela este versículo. Y hay dos cosas que quiero destacar en especial en esta mañana. La primera es que dice que Dios nos rescató y nos trasladó. Habla, ¿verdad?, en el presente, no está hablando de que nos rescatará un día, nos libertará, sino de que ya lo hizo, ¿verdad? Y tenemos la bendición hoy de poder disfrutar de lo que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? De poder disfrutar de su presencia, de sus bendiciones, de su amor, y también con la vista puesta de que un día vamos a poder hacerlo directamente, verlo cara a cara en su presencia. Y la segunda cosa dice que es que compró nuestra libertad. Siempre hemos escuchado, ¿verdad?, que la salvación es gratis, y esto es verdad en el sentido de que no tenemos que hacer nada para ganarla. Tú y yo no tenemos que hacer nada, pero sin embargo Dios sí tuvo que pagar un precio, por eso dice que la compró. Él tuvo que pagar el precio de dar la vida de su Hijo Jesús. Jesús derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo fuéramos libertados, para que tú y yo fuéramos rescatados. ¿Tiene precio o no tiene precio? Un precio incalculable, ¿verdad? Dios lo dio todo para llevarte a su reino, para poder llamarte hijo, para poder llamarte hija. Y en esta mañana me gustaría que pudieras enfocarte en esta realidad, ¿verdad? A veces parece que lo pasamos un poco por alto, lo damos hecho, pero es algo tremendamente increíble. Y me gustaría que pudieras pensar en ello. Y así como dice el texto, empezar dando gracias a Dios. Ahí donde estás, no importa que no estemos físicamente, pero ahí donde estás, puedes inclinar tu rostro, puedes llegar ante la presencia de Dios y darle gracias por este regalo tan increíble que Él nos ha dado. Si quieres, incluso puedes escribirlo en el chat y tomar este tiempo para agradecer y alabar al Señor por ese regalo de la vida eterna y por ese regalo de la libertad que Él nos ha dado. Te damos gracias, Señor, por ese increíble regalo, Padre. Te damos gracias por estar dispuesto a pagar ese precio, aun cuando éramos tus enemigos. No te importó lo costoso que era, no te importó lo que conllevaba, Padre, con tal de ganar nuestra libertad. Te damos muchas gracias, te damos gracias por amarnos, te damos gracias por el privilegio de tener tu presencia hoy, Señor, y por la esperanza de que un día vamos a poder estar delante de ti en libertad, Padre, disfrutando de lo increíble que eres, de todo lo bueno que tú tienes para nosotros. Así que te damos muchas gracias, Señor, y queremos que en este momento pues seas tú recibiendo toda la gloria, toda la honra de la alabanza, Señor, porque solo tú la mereces, Señor, solo tú eres digno.
respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y da por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. En la mañana de hoy, pues me gustaría que te sentaras a la mesa con nosotros. Es verdad que no es lo mismo estar todos juntos aquí y compartir la mesa del Señor, pero sé que donde quiera que estés, pues puedas compartirla con nosotros, ¿no? En una mesa donde Jesús es el anfitrión. Y cuando nos sentamos alrededor de una mesa, aparte de comer, ¿verdad? Que siempre es bueno, siempre hay momentos de recordar cosas, ¿no? Recordar momentos. Alrededor de una mesa recordamos cosas que han sucedido en nuestra vida, que hemos podido recordar con nuestros amigos, nuestras amistades, nuestros familiares, cosas que hemos podido experimentar y cosas que quizás han marcado el rumbo de nuestra vida. Y de alguna manera, cuando nosotros nos sentamos a la mesa con Jesús como anfitrión,
como invitado de honor, aparte de comer, recordamos con Él, ¿no? Volvemos a pasar por el corazón el día que nuestra vida cambió, el día que cambió el rumbo de nuestra vida, cómo Él dio su vida por cada uno de nosotros, muriendo para que fuéramos rescatados. Todas aquellas vivencias, ¿no? Donde Jesús estuvo ahí, donde Jesús nos acompañó, pues quizás es momento también de recordarlas, ¿no? En esta mañana. Todos aquellos momentos que marcaron nuestra historia gracias a Él. Y pensando también en todo lo que Él tuvo que pasar, recordamos también todo lo que tuvo que sufrir Jesús en nuestro lugar. Y cuando nos sentamos en su mesa, no solamente recordamos, sino que también celebramos y añoramos también, ¿no? En parte. Celebramos que tenemos un Dios de segundas, de terceras, de cuartas, de quintas oportunidades y que siempre está dispuesto a guardarte un sitio en su mesa. Celebramos la victoria de Jesús sobre la muerte y también su resurrección. Celebramos que gracias a Él se ha abierto ese camino directo al Padre. Ya todo es más fácil, ya no hay que hacer tanto rollo, ahora es todo más directo y más fácil. Celebramos la vida eterna, celebramos la salvación y celebramos también su amor. Y a la vez que participamos de esta mesa, añoramos su segunda venida. Yo sé que ustedes lo añoran y sé que es un sentimiento que todos tenemos y una esperanza también. Añoramos las bodas del Cordero. ¿Quién no las añora? ¿Quién nos añora ese momento? Todos, ¿verdad? Pues también es momento de añorarlo en este ratito que vamos a pasar. Y añoramos todo lo que Él está preparando para cada uno de nosotros. No podemos ni imaginarlo. Lo podemos leer, lo podemos pensar, lo podemos meditar, pero hay que vivirlo. Así que eso es una añoranza que tenemos y una esperanza segura. Así que pensando en todo esto, prepara tu corazón en intimidad con el Señor. Allí, si estás con tu esposa, con tu esposo, tu novio, tu novia, en la playa. Yo no sé cómo lo has preparado esta mañana, pero prepara tu corazón para recordar al Señor, ¿no? Siéntate a la mesa con Él y recordemos a través de este pan su cuerpo que fue azotado, que fue golpeado. En nuestro lugar teníamos que haber sufrido nosotros, pero Él se puso delante, nos cubrió. Así que vamos a participar de este pan todos juntos y vamos a hacerlo en memoria de Él. Y así también tomemos la copa recordando su sangre, esa sangre que fue derramada en sacrificio por muchos y que confirma ese pacto entre Dios y su pueblo. Y damos gracias al Señor por entregarse por completo hasta la última gota de su sangre por nosotros. Así que tomemos la copa, lo que tengas a mano, porque sé que quizás es un poco difícil a lo mejor tener un vino en casa, no lo sé, pero que sea este símbolo de esa sangre derramada en la cruz por cada uno de nosotros. Tomemos la copa en memoria de Jesús. No solamente recordamos, celebramos y añoramos, sino que también confiamos, porque de esto no vale de nada si no creemos, si no confiamos en que Jesús lo hizo, en que Jesús murió, en que Jesús resucitó y en que Jesús también va a volver. Me gustaría acabar con Hebreos 10:23 que dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Padre, gracias porque podemos recordarte, podemos volver a pasar por el corazón todo aquello que hiciste por nosotros y que a lo largo de nuestra historia, de nuestra vida, sigues haciendo, porque sigues transformando nuestros corazones, sigues haciéndonos cada vez más como Jesús. Señor, gracias por tu sacrificio, gracias por ese cuerpo, por tu cuerpo que fue clavado en aquella cruz, Señor. Gracias porque derramaste hasta tu última gota de sangre en favor nuestro. Gracias por morir en nuestro lugar, gracias por entregarte en una vida que quizás podías haberlo hecho a pasarla bien, directamente a vivirla,
pero la quisiste vivir para entregarte al final por cada uno de nosotros por amor. Señor, gracias porque podemos recordarte y gracias también porque estos momentos también nos inspiran y nos dan también pues ese gozo y esas ganas de volver a verte, de volver a encontrarnos contigo y poder estar juntos nuevamente celebrando en las bodas del Cordero. Señor, gracias y te pedimos, Padre, que vengas pronto por tu iglesia. Ayúdanos también a nosotros a poder hacer que otros también se acerquen a ti, que podamos disfrutar de esta confianza, de esta plena confianza que tenemos todos en ti. Señor, bendice ahora tu palabra y bendice cada corazón para recibirla. Prepara tú también a Marta para exponerla y que, Señor, tú nos hables a cada uno de nosotros según nuestra necesidad. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Antes de entrar a profundizar en el tema de hoy, vamos a ponernos un poco en el contexto. Antes de ir a la lectura, antes de ir a ningún sitio, vamos a ponernos un poco en el contexto. Vamos a ir a situarnos al año 874 antes de Cristo. O sea, nos tenemos que ir muy, muy atrás. Y en ese año, Acab ascendió al trono de Israel. Más tarde, luego, Acab se casó con Jezabel y juntos, como reyes y como matrimonio, fueron los peores reyes, sin duda, y de muy lejos, que tuvo Israel. Con mucha diferencia fueron los peores. Y Acab y Jezabel son el típico matrimonio que no te gustaría tener como vecino. Jezabel era la presidenta del club de fans de los adoradores de Baal. Era una mujer intensa, una mujer caprichosa, una mujer que conseguía todo lo que ella quería al precio que fuera, pasando por encima de quien fuera. Era ambiciosa y además era la típica que siempre tenía que tener la razón. Siempre tenía que tener la razón y como te atrevieras a llevarle la contraria, pues ella se iba a buscar la vida para hacerte tu vida imposible. Y Acab, pues no era mucho mejor. Acab era el típico marido que se deja mangonear por la mujer. Era un poco, por ahí veo manos levantadas, era un poco monigote y le daba lo que quería, ¿no? Porque como la mujer tenía un carácter fuerte, pues él le daba lo que ella quería para tenerla contenta. Incluso Acab mandó a construir un templo para el dios Baal. Y también persiguió a los profetas de Dios, influenciado por las creencias de su mujer. Y juntos arrastraron a toda la nación de Israel a la idolatría. A la nación de Israel, al pueblo escogido por Dios. Y habían desplazado totalmente a Dios de la ecuación. Y Jezabel odiaba a Dios, odiaba tanto a Dios que odiaba todo lo que tuviera que ver con él y había mandado a matar a todos los profetas de Dios. ¿Por qué? Porque estaba harta de las confrontaciones, estaba harta de que le estuvieran diciendo todo el rato están haciendo las cosas mal, están haciendo las cosas fatal, el juicio de Dios va a caer sobre ustedes y ella no soportaba que le llevaran la contraria y mucho menos que se entrometieran y que le estropearan sus planes. Y durante el reinado de Acab, pues Dios había levantado muchos profetas, pero escogió a uno en específico para ir a anunciarle a Acab que iba a haber una sequía, que durante un tiempo, que luego sabemos que fueron 3 años, no iba a llover a causa de la idolatría y que no solamente estaría la sequía por causa de que no llovía, sino que iba a haber hambruna, iba a haber pobreza. Y este elegido por Dios era Elías. Elías entró por la puerta grande, ¿no? Por la puerta grande de los profetas, yendo directamente a perturbar a la peor persona que podía ir a perturbar, a Jezabel, a la desquiciada. Y no solamente le estaba anunciando el juicio de Dios, sino que estaba hablando de parte del Dios que ella tanto odiaba. Entonces, después de este anuncio, Dios le dice a Elías que vaya y se esconda en Querit. En Querit había un arroyo
y allí Dios le dijo, bueno, bebes del arroyo y yo te voy a mandar el alimento con los cuervos. Un tiempo después, como no llovía, el arroyo se secó. Y Dios le dijo, bueno, ahora te vas a ir y vas a ir a vivir con una viuda que te va a alimentar. Y los planes de Dios a veces suenan absurdos para nosotros, ¿no? Que una viuda lo iba a alimentar, con todas las veces que hemos hablado sobre que las viudas eran personas desprotegidas, eran personas que no podían buscar su propio sustento, eran personas que dependían completamente de tener hijos o de tener personas que las ayudaran. Y Dios lo estaba mandando a que una viuda lo sostuviera. Y además, en plena hambruna, que lo sostuviera en plena hambruna. Y sí, la viuda, pues vemos que no tenía muchos recursos. Cuando Elías llegó, lo que le quedaba era un poquito de harina, un poquito de aceite, y su plan era hacer el último pan, cocerlo, comerlo ella y su hijo, y echarse a morir porque se habían agotado los recursos. Pero esta mujer decidió confiar en Dios, acogió a Elías en su casa, y durante mucho tiempo tuvieron harina y aceite para mantenerse los tres. Y en este tiempo que Elías estuvo en su casa, el hijo de la viuda murió, pero Dios le dio a Elías el poder para poder resucitar a ese hijo. Y cuando se cumplen finalmente 3 años, desde que Elías había anunciado la sequía, Dios lo vuelve a mandar a presentarse ante el rey Acab. Y esta vez para anunciarle que muy pronto iba a volver a llover. Y Elías reta a Acab, porque ya que esa sequía se había producido por la idolatría que ellos habían casi que impuesto en Israel, pues ahora era el momento en el que todos tenían que decidir a quién iban a seguir. Si iban a seguir a Baal o iban a seguir a Dios. Y el reto era el siguiente. Elías le propone a Acab enfrentarse él solo, Elías, contra 450 profetas de Baal. Y el reto era que cada uno iba a construir un altar para su Dios, cada uno iba a poner un sacrificio encima del altar, iban a invocar cada uno a su Dios y su Dios se tenía que encargar de mandar fuego del cielo para consumir ese sacrificio. El Dios que lo hiciera iba a ser proclamado el Dios verdadero de Israel. Y Acab aceptó el reto. Así que los 450 profetas de Baal pasaron el día entero invocando, gritando, saltando, haciendo de todo. Y encima aguantando las burlas de Elías, porque no pasaba nada. Esa gente se estaba dejando la vida invocando a su Dios y no pasaba nada. Y Elías encima les decía, griten más alto, que a lo mejor es que su Dios está dormido, a lo mejor es que está sordo y no los oye, a lo mejor es que se fue al baño, griten más alto, ustedes sigan dándole. Y eso lo que le dio fue más alas a los profetas de Baal y se cortaban, se hacían cortes y gritaban más enfurecidos y saltaban todos ensangrentados a ver si el dios Baal les hacía caso. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Entonces le tocó el turno a Elías. Él reconstruyó su altar, puso el sacrificio encima, pero él dijo, no, esto no es suficiente. Vamos a hacer el reto un poquito más difícil. Cavó una zanja alrededor y le dijo a los profetas, para que no dijeran después que si había hecho trampa, le dijo, ahora tienen que mojar todo el altar, todo alrededor, la madera, el sacrificio, todo, lo tienen que mojar 3 veces para añadirle más emoción, más dificultad. Y vemos que cuando hicieron todo esto, Elías clama e inmediatamente cae fuego del cielo. Y no solamente consume el altar, el sacrificio, todo lo que había allí, sino que el agua se desapareció por completo, se consumió con la misma en un instante. Y como resultado, allí no solamente estaban los profetas y estaba Elías, también estaba el pueblo como testigo. Y como resultado de esto, todo el pueblo reconoce a Dios como el Dios verdadero. Y ayudan a Elías a capturar a esos profetas de Baal
y luego Elías se los carga de uno en uno, los degolló de uno en uno contra 450. Termina de matar a toda esa gente, a todos esos falsos profetas, y Elías ora para que vuelva la lluvia. Y empezó a llover. La cumbre del éxito, ¿no? ¡Guau! Fuego del cielo, reconocimiento del pueblo, el favor del pueblo, porque encima lo habían ayudado a capturar a los profetas, se carga a todos los profetas de Baal, vuelve la lluvia, vuelve la bendición de Dios, misión cumplida. Y podríamos pensar, Dios, valió la pena, súper bien todo, ¿no? Valió la pena, pero de repente pasa algo. Y vamos a ir a Primero de Reyes, capítulo 19. Primero de Reyes, capítulo 19. Y vamos a mantener la Biblia abierta porque lo vamos a leer entero, pero no lo vamos a leer entero de una sentada, sino que vamos a ir por partes para no perdernos los detalles. Vamos a leer primero del 1 al 3. Dice: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso en la manera en la que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Y podríamos decir, ¿y qué pasó? Y la cumbre del éxito, y todo ese fuego, y toda esa oración para la lluvia, toda esa matanza que hizo de los profetas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De repente, una mujer dice unas palabritas y Elías tiene miedo y huye. Y lo que pasó es que Elías se desenfocó y empezó a ver sus problemas más grandes que a su propio Dios. La frustración de no ver el fruto que él esperaba ver después de tanto esfuerzo y el cansancio físico lo llevaron a perder el foco. Del éxito a la desesperación, o sea, en nada de tiempo, de una cosa a la otra, de la emoción intensa al cansancio extremo. Y me gusta esta historia porque muchas veces idealizamos a los grandes héroes de la fe, ¿no? Los tenemos ahí en un pedestal, no, es que ellos eran los ungidos, los elegidos, los especiales de Dios. Ellos sí que eran personas íntegras, eran personas que no metían la pata, no como yo. Y al final vemos con este tipo de historias que en el fondo no dejan de ser personas como tú y como yo, personas vulnerables, personas con debilidades y personas con miedo. Elías tuvo miedo, a pesar de haber visto todo el despliegue de la gloria y del poder de Dios, a pesar de haberlo vivido en primera persona, porque no es que se lo contaran, él lo había vivido en primera persona, lo había experimentado, pero esta mujer abrió la boca y él se dejó achantar. Y nosotros muchas veces tenemos miedos. A veces son miedos racionales y a veces son miedos irracionales que no están fundamentados en nada. Pero al final todos tenemos miedo. Y la pregunta es, ¿a qué le tienes miedo? Me gustaría que lo tuvieras en mente. ¿A qué le tienes miedo? ¿A la muerte? Quizás no a tu propia muerte, porque quizás tú tienes las cosas en regla con Dios y sabes cuál es tu destino en la eternidad. Quizás le tienes miedo a la muerte de tus seres queridos porque sabes que ellos quizás no han arreglado con Dios. Quizás tienes miedo de que alguien muy amado por ti se muera y tú no seas capaz de sobrellevar la vida sin ellos. Quizás le tienes miedo a la enfermedad, al dolor, a la soledad, a no dar la talla en cualquiera de tus roles como padre, como madre, como esposo, como esposa, como profesional, en tu rol en el ministerio. Quizás tienes miedo a lo desconocido, a los cambios, a lo nuevo, miedo a afrontar los problemas, miedo a defraudar a los demás.
miedo a perder todo aquello que tú te has esforzado tanto en ganar, miedo al compromiso, miedo a depender de otros y convertirte en una carga, miedo a no tener el control, a ceder el control, miedo al dolor de perder relaciones, a perder a seres amados, miedo a intentarlo, a fracasar, a defraudar a los demás, a perder el tiempo, a presentarte delante de Dios con las manos vacías. Y quizás estos dos últimos sean mis miedos más grandes. El no saber redimir el tiempo que Dios me ha dado, no hacer nada de provecho con él y luego presentarme delante de él con las manos vacías, no llevar fruto, no ser productiva. Y estoy segura que a lo mejor no estás identificado con mis miedos, pero seguro que de todos los que he dicho te identificas con uno o con algunos, porque algunos somos más miedosos que otros, o quizás te identificas con todos, no lo sé. Pero es normal porque somos humanos y somos vulnerables. Y quiero que pienses en esto, porque ahora mismo estamos viviendo un momento de apatía, un momento de desánimo, un momento de hastío con todo esto que está pasando con el COVID, ¿no? Un tiempo en el que hemos tenido quizás demasiado tiempo para darle vueltas a la cabeza, para replantearnos muchas cosas, y también hemos tenido la oportunidad de darle demasiada rienda suelta a nuestros miedos y dejar que ellos posean nuestra vida. Y han pasado como 18 meses más o menos, no sé si los cumplimos ya o estamos por cumplirlo. Y parece que cuando se va viendo un poquito la luz al final del túnel, retrocedemos un poco más, ¿no? Cuando estábamos en el nivel 1 van y nos mandan otra vez para el 3, volvemos al 2, otra vez para el 3, y parece que no terminamos de avanzar, y eso va minando pues el ánimo y las fuerzas de cualquiera. Y me encanta porque Dios no es como nosotros. Quizás nosotros podemos pensando en Elías, en lo que hemos leído hasta ahora, podemos pensar que lo que hizo no tiene nombre. Tenerle miedo a una mujer después de haber visto toda la gloria de Dios, todo el poder de Dios, cómo Dios lo había usado hasta ese momento, cómo Dios lo había protegido. Y quizás podemos pensar, no, es que es imposible, este hombre en qué estaba pensando, qué tiene en la cabeza para venirse abajo de esa manera. Pero es que si lo pensamos bien, tú y yo no somos iguales. No somos iguales. ¿Cuántas veces hemos visto su mano obrando en nuestra vida, interviniendo a nuestro favor? ¿Cuántas veces hemos visto de cuántas cosas Él nos ha librado y se nos olvida? Se nos olvida totalmente y nos llenamos de inseguridades y de miedos y perdemos el foco, igual que lo perdió Elías. Pero gracias que Dios no es como nosotros, Dios no juzga como nosotros, Dios es distinto. Y pudiendo haberlo zarandeado, para que se espabilara de una vez, pudiendo haberle dicho, pero muchacho, ¿cuántas veces no he estado yo contigo? ¿Cuándo te he defraudado yo a ti para que tú vengas a hacer esto? Pudiendo haber hecho eso, con todo el derecho, hizo todo lo contrario. Vamos a seguir leyendo, desde donde lo dejamos hasta el versículo 9. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió,
y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Y aquí vemos que Elías hizo, pues más o menos, lo que nosotros solemos hacer cuando nos cogemos una rabieta con Dios. En primer lugar, se quejó. Le dijo, estoy harto, ya no puedo más, Señor, ya no puedo más, te lo prometo de verdad, no puedo más, estoy cansado. Y nosotros es lo primero que hacemos, quejarnos. En segundo lugar, se comparó. Allí nadie había hablado de nadie, Dios no había pronunciado una palabra y él ya se estaba comparando con sus antepasados, con la gente que había estado antes que él luchando con la idolatría, y él estaba diciendo, pues yo no soy mejor, ya hay otros que lo han intentado y yo por más pasión, más fuerza, más ímpetu que le he echado, no he logrado erradicar la idolatría de Israel. Y después de la rabieta, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasa con nosotros y con los niños pequeños. Se quedó dormido. Se quedó dormido. ¿No te ha pasado de esas rabietas que te pone, venga y llora y venga a darle vueltas a la cabeza? Y cuando te das cuenta estás tan cansado, tan hecho polvo, que parece que hiciste una maratón, que te quedas frito porque ya no puedes más. Y Elías estaba en un momento en el que se encontraba desilusionado, desanimado y deprimido. Aquí dice, se quería morir. Sentía como si todo ese tiempo, todo ese esfuerzo que él había invertido en esa tarea no sirviera para nada. Estaba ya cansado, estaba harto, como diríamos aquí, harto que no puedo más, que le metemos aire a esa H, harto, no puedo más. Y cuando estamos cansados, somos más vulnerables. Cuando ya no tenemos más fuerza, es más fácil hacernos caer. Y Elías estaba tan reventado, pero tanto, que se durmió. Y vemos que vino el ángel del Señor, que esto lo leemos así tan alegremente como cualquier cosa, ¿no? Vino un ángel y le preparó una comida y lo llamó para comer. Y lo leemos como nada. Pero el ángel del Señor es una teofanía, es una aparición de Dios mismo en forma física. ¿Quién es la forma física de Dios? Jesús. Jesús mismo vino a prepararle pan a Elías. Jesús se presentó ahí donde él estaba para satisfacer sus necesidades. Y vamos a aprender 3 verdades que Dios le enseña a Elías en este proceso de aprender a entregar nuestros miedos, pero que también nos lo enseña a nosotros. Porque al final todo esto se trata de eso, de entregar nuestros miedos a Dios. No se trata de no vivir con miedo. O sea, no vamos a ser aquí los valientes de, sigues a Dios, nunca más vas a tener miedo. No se trata de fingir que no tenemos miedo, sino que se trata de entregarle esos miedos, de reconocer que los tenemos, reconocer que somos incapaces de lidiar con ellos y de entregárselos a Dios. Y la primera verdad, son 3 verdades. La primera verdad que podemos aprender es que necesitas descansar. Súper simple, súper básica. Y esto de descansar incluye dormir y comer bien. Y a veces todo lo que necesitamos es eso, descansar mejor, comer mejor. Porque el cansancio físico al final afecta a nuestra actitud mental, afecta a nuestro humor y afecta a la perspectiva que tenemos de las cosas. Y ayer estaba hablando con alguien que coincide que le pasa lo mismo conmigo y alguno más por aquí también hay que le pasa exactamente lo mismo. Cuando yo me encuentro muy, muy cansada o tengo mucha hambre, más vale que no te cruces en mi camino. No quieres estar al lado mío cuando yo tengo mucha hambre, porque se me nubla el entendimiento y me pongo insoportable. Es que no me aguanto ni a mí misma de lo insoportable que me pongo. Y ya una vez que he comido,
pues ya vuelvo a ser persona, ya puedes hablar conmigo, ya podemos tratar normal, todo vuelve a la normalidad, todo vuelve a ser de colores y vuelvo a ser una persona. Y aquí vemos a un Elías que estaba quemadísimo. En poco tiempo él había vivido una montaña rusa de un montón de emociones, ¿no? Construye un altar, Dios manda fuego del cielo, mata a 450 profetas falsos, ora para que Dios mande lluvia y Dios manda la lluvia, empieza a llover. Y luego, que esto no lo dije antes, luego deja que Acab le coja ventaja, que Acab reemprenda su viaje a Jezreel para irle con el chisme a Jezabel, deja que él se ponga en camino, tirado por su carro con sus caballos, y luego coge, se amarra ese cinto, se recoge la túnica y Dios le da una fuerza sobrenatural que Elías sale corriendo y llega antes que Acab a Jezreel. Imagínense, se pegó una maratón. Imagínense el desgaste físico que ese hombre tenía encima. Y cuando ya estaba súper emocionado, esa adrenalina que lo mantenía todavía activo y pensaba que ya la nación se iba a rendir a Dios, va a Jezabel y le manda un mensajito y le dice que se lo quiere cargar. Y le da miedo y sale huyendo. Y el cansancio es lo que nos provoca ganas de abandonar, de salir corriendo, de pensar que no vale la pena esforzarse por hacer las cosas bien, porque después hay un montón de gente haciendo las cosas súper mal y les va bien. Y muchas veces nos centramos en, no, es que hay que producir, hay que hacer más. Y nos sobrecargamos y llevamos más peso del que podemos llevar. Y encima, cuando tenemos la dicha, entre comillas, porque a veces no es una dicha, cuando tenemos la dicha de que nos esforzamos un montón, y tenemos éxito que nos recompensa nuestro esfuerzo, podemos llegar a caer en la trampa de que podemos depender de nosotros mismos. Y dejamos de depender de Dios y nos volvemos vulnerables a caer. Se nos olvida que no tenemos el control de nada. Y por esto, como le pasó a Elías, cuando esta mujer le dijo, te voy a matar, él pensó que lo tenía todo controlado, se dio cuenta que no y salió huyendo. Se olvidó de que Dios era mayor que Jezabel, que Dios sí que tiene el control, que podemos confiar en Dios y podemos descansar en Él porque Él nos ama. Vamos a seguir leyendo de los versículos 10 al 14. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba allí de pie, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un gran terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró en la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Y no es que me haya equivocado, es que las dos veces respondió exactamente lo mismo. Esta cantaleta se la tenía él más que aprendida. Y la segunda verdad que descubrimos aquí es que a Dios le importa. La primera, necesitas descansar. La segunda es que a Dios le importa. Dios cuidó de Elías. No le dio un sermón súper largo acerca de cuántas veces le había mostrado su fidelidad, sino que lo encontró durmiendo, lo dejó descansar, lo alimentó y cuando vio que había cargado las pilas, le dijo que se pusiera en marcha, porque iban a tener
una cita, y no una cita en cualquier sitio, sino una cita en el Sinaí, una cita en la montaña de Dios, en la misma montaña en la que Dios había hablado con Moisés. Pero Elías llega, se pega el pateo de 40 días y 40 noches, llega a la montaña y lo que hace es meterse en una cueva. No llegó a la cima, donde él sabía que Dios se manifestaba, sino que se quedó escondido. Y cuando Dios lo llama, lo hace salir fuera y lo hace permanecer de pie. Y cuando Dios le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? Nosotros podríamos pensar, pues Dios lo mandó ahí, ¿no? No, Dios no lo mandó a la cueva, Dios lo mandó a la montaña. Y Elías pues no responde directamente a esta pregunta, sino que se va un poco por las ramas. Y parece una respuesta súper espiritual, ¿no? Es tanto el amor que siento por ti que yo no soportaba lo que el pueblo estaba haciendo contigo y por eso me fui porque ya no lo aguantaba más. Pero Elías en realidad está evadiendo la pregunta, está poniendo el foco en sí mismo, está haciéndose la víctima, como diríamos, está haciéndose la víctima. Es que soy el único, es que no queda nadie más. Y suena algo muy pretencioso de parte de él, ¿no? Soy el único que te ha permanecido fiel, todos los demás son unos infieles. Y vemos que Dios le hace la misma pregunta 2 veces, Elías contesta lo mismo 2 veces. Y a veces nosotros como Elías somos tercos y no nos bajamos de nuestro burro. Cuando Dios nos da una segunda oportunidad para corregir nuestra actitud o para corregir nuestra respuesta hacia Él. Y Dios no le pregunta 2 veces a Elías porque no lo escuchó la primera o porque no lo entendió, sino porque en su misericordia le está dando una oportunidad para ser sincero. Pero Elías no fue capaz de decirle directamente, Dios, me fui porque tenía miedo. Me achanté y me fui y no sabía qué hacer, me bloqueé y salí huyendo. La pregunta que Dios nos hace también a nosotros hoy es, ¿qué haces ahí? ¿De qué te estás escondiendo? ¿De qué tienes miedo? Las otras veces que Elías tenía su vida en peligro, pues fue Dios mismo el que le dijo, vete y escóndete. Pero en esta ocasión fue Elías, por su cuenta y riesgo, que decidió huir y esconderse sin que nadie se lo dijera. Las otras veces que Dios lo mandó a esconderse, había un propósito. Hubieron milagros, estuvieron pasando cosas. La viuda tuvo alimento, los cuervos le traían alimento a Elías. Hubo la resurrección de su hijo. Pero ahora, ¿cuál era el plan? Quedarse ahí metido en la oscuridad de la cueva, hecho en un ovillo, en una esquina, lamentándose, quejándose, haciéndose la víctima y esperando que Dios le diera la muerte que él había pedido porque ya se había cansado de vivir. Ese era el plan que tenía Elías. Y quizás Elías se había acostumbrado demasiado, ¿no?, a las manifestaciones espectaculares de Dios. Se había acostumbrado a fuegos, a terremotos, a viento, a todas estas cosas. Él ansiaba ver esa justicia de Dios manifestándose. Y vemos que cuando Dios le entregó los 10 mandamientos a Moisés, en esa misma montaña, la montaña se envolvió en humo, hubo un terremoto, la montaña se agitó y la gente que estaba desde abajo, el pueblo de Israel, escuchó la voz de Dios como si fuera trueno. Y a lo mejor Elías estaba esperando esto porque él conocía la historia. Pero en esta ocasión Dios le habló en un susurro delicado, en lo íntimo, sin fuegos artificiales ninguno, con paciencia, con cariño, porque Dios no nos da lo que nos merecemos, sino lo que necesitamos. Y Elías ya no necesitaba más fuegos artificiales, más manifestaciones de la ira, de la justicia y de la santidad de Dios, sino que Elías necesitaba un toque de amor, un toque de delicadeza, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y Elías, que tenía temor,
Elías tenía miedo y necesitaba amor. Y lo pongo de esta manera. Si eres padre o madre, si tu hijo se despierta de madrugada y empieza a llorar súper fuerte y tú sabes que lo que ha tenido es una pesadilla y lo ves aterrado, lo ves temblando de miedo, tú no te vas a poner a echarle un sermón acerca de lo absurdo que es asustarse por cosas que no están ahí, por cosas que solamente están en tu imaginación. Tú no vas a desatar toda tu ira, toda tu furia, tu fuego, el terremoto. Tú no vas a hacer eso. Y si lo haces, seguramente después te vas a sentir muy mal cuando te des cuenta. Pero seguramente no vas a hacer eso, no vas a desatar tu furia, sino que vas a tratar de abrazarlo, vas a tratar de calmarlo. Porque en ese momento lo que tu hijo necesita es saber que estás ahí, saber que tú lo amas y que todo está bajo control. Necesita un silbo apacible, no necesita fuego del cielo, no necesita más de nuestra ira, no necesita castigo. Y aunque Elías hizo justo lo contrario de lo que Dios le había mandado, Dios lo quería en el norte y ese fue para el sur por su cuenta. Dios tuvo misericordia y tuvo paciencia con él y no lo desechó. No le dijo, que ya te cansaste del ministerio, pues nada, será por Coca-Cola. Aquí no eres la única Coca-Cola en el desierto, yo cojo a otro de los profetas, de los que queden por ahí, y yo lo mando a que haga lo que yo le estoy mandando, y a ti te castigo, te destruyo, y te quedas ahí aislado en tu cueva hasta que nos veamos otra vez. Pero ahí te quedas. No hizo esto. Elías ya no necesitaba más castigo, necesitaba ánimo. Elías amaba a Dios y Dios lo amaba a él. Y con esta nueva oportunidad para volver a hacer las cosas, con esta nueva oportunidad de ponerse en marcha y obedecer, Dios se lo estaba haciendo saber. Dios lo abrazó con su amor en la montaña, pero no lo dejó como estaba, porque los encuentros con Dios siempre transforman. Dios le dijo, da la vuelta, por donde mismo tú viniste, por ahí mismo te vas, pero vas a seguir un poquito más al norte, vas a ir un poco más lejos, porque allí todavía queda trabajo por hacer. Los planes que yo tengo para ti aún no se han acabado, aunque tú te creas que es el final. Y vamos a leer los últimos versículos, del 15 al 18. Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará. Y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, que nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. En estos versículos encontramos la tercera verdad, y es que no estás solo. Elías no estaba solo, no era el único, y vemos que Dios no perdió el tiempo cuando Elías le dijo su discurso tan de, es que yo te amo tanto, es que yo soy el único, es que yo te he sido fiel. Dios no perdió el tiempo en decirle ahí que no eres el único, que no te lo creas. Hasta ese momento Dios no le dijo nada. Elías no era el único, pero el miedo lo que nos hace es centrarnos en nosotros mismos y somos capaces de ver más allá. Solo podemos ver yo, mis circunstancias y no nos damos cuenta de otra cosa que no seamos nosotros. Pensamos, yo soy el único que hago, yo soy el único que lo intenta, yo soy el único que siempre está ahí. Y en realidad Elías sabía que no estaba solo, en el fondo él lo sabía. Y la última vez que me tocó predicar, no, la anterior, cuando hablé de los recipientes vacíos. Si se acuerdan, hablaba de Eliseo y de una viuda que estaba endeudada, pero que al final pudo pagar sus deudas pidiendo recipientes prestados a todas las vecinas y Dios le proveyó aceite suficiente para que después lo vendiera y pagara sus deudas.
Y habíamos dicho que, según la tradición judía, esa viuda era la mujer de Abdías. Y Abdías era a ver si me acuerdo cómo era, el administrador del palacio del rey Acab y de Jezabel. O sea, ocurrió todo en la misma época. Y ese Abdías, según la tradición, se había endeudado por guardar la vida de 11, no, unos cuantos más, de 100 profetas, los había escondido en una cueva, los había alimentado y él se había endeudado por eso, porque lo hizo con sus propios recursos para preservarlos de Jezabel, porque a Jezabel se le habían pelado los cables y quería cargarse a todos los profetas. Y vemos que había gente que había permanecido fiel. Cuando la segunda vez que Elías se quiso presentar ante Acab, Elías se tropezó con Abdías. Y Abdías fue el que dio el anuncio de que Elías estaba ahí. Así que Elías sabía perfectamente quién era Abdías y sabía que había más. Había más gente que había permanecido fiel. Y habría muchos más de los que se podría imaginar. Aquí dice que habría un remanente de 7,000. Algunos comentaristas dicen que 7,000 es un número simbólico, pero aún así habían muchos. Quizás no era el número que Elías deseaba, porque Elías deseaba que toda la nación entera se rindiera a Dios, pero aún así quedaba un remanente fiel. Dios quiere mostrarle a Elías con todo esto que él no solamente fue consumidor, que no es solamente juez, sino que también es amor, misericordia y paciencia. Y que en esta ocasión Dios lo que quiere es mostrar su amor hacia su pueblo en un silbido apacible. Dios no quería destruir a su pueblo. Dios lo que quería era transformación. Y la transformación lleva tiempo y paciencia. Y a veces pensamos que oramos mucho por algo y que Dios no está moviendo fichas porque no podemos ver más allá de nuestras narices. Pero Dios estaba moviendo fichas en su plan, aunque Elías no tuviera toda la información. Elías lo quería todo aquí y ahora, como nosotros, ¿no? Ya que me lo resuelva para ayer. Pero Dios no estaba ajeno a lo que estaba pasando. Dios sabía perfectamente quién era Acab, Dios sabía perfectamente la corrupción y la idolatría que había en Israel, y ya por eso estaba empezando a mover fichas. Estaba buscando ya a las personas, a Hazael, a Jehú y a Eliseo. Dios iba a cumplir su plan, pero no en ese momento, sino a su tiempo y a su manera. Y me encanta que este ejemplo esté en la Biblia. Me encanta que Dios nos use a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestros miedos, a pesar de todas las veces que metemos la pata. Y me encantan las nuevas oportunidades y cómo Dios mismo rompe nuestros esquemas, ¿no? Porque pensamos que Dios actúa así, así y así, y de repente Dios cambia nuestros esquemas. Y me encanta imaginar a Elías en esa montaña esperando recibir señales espectaculares de la ira y de la justicia de Dios. Y Elías permaneció de pie, pero vemos que lo quebrantó fue el silbido apacible, lo quebrantó el cariño, porque Dios siempre va más allá de nuestras expectativas. Y me emociona cómo Dios nos da no lo que merecemos, porque lo que merecemos muchas veces es un buen cogotazo para que nos espabilemos, sino que nos da lo que necesitamos. Y el miedo desplaza a la fe, paraliza nuestra razón, nos nubla el entendimiento. Y el miedo puede ser un arma de doble filo. Bien usado puede ser un catalizador que nos impulsa a hacer cosas que nunca nos habíamos imaginado. Si tú ves que tu hijo se está acercando a una orilla y viene un cocodrilo, seguramente te va a entrar una adrenalina que tú eres capaz hasta de ir y ahorcar a ese cocodrilo para que no se coma a tu hijo. Bien usado es un catalizador, pero mal usado es un freno
que nos deja inmóviles, que nos deja inútiles, nos ciega el entendimiento y nos deja sin saber reaccionar ni enfrentar las situaciones. Así que no dejes que el miedo te haga ir en otra dirección distinta que la que Dios te está indicando. No dejes que el miedo te controle, que te paralice, que te haga su esclavo, porque nosotros ya no somos más esclavos del temor. Y yo sé que muchas veces no podemos evitar tener miedo, o sea, no lo vamos a poder evitar, somos humanos y tampoco te culpes porque es una emoción que es humana el tener miedo, por eso se repite tanto a lo largo de la Biblia, no tengas miedo, yo estoy aquí, no tengas miedo, confía, no tengas miedo, es porque es muy humano tener miedo, pero sí que podemos hacer algo con nuestro miedo y es colocarlo a los pies de Jesús. Y Él nos va a dar justo lo que necesitamos. Nos va a hacer descansar, nos va a mostrar que le importamos y también nos va a recordar en un silbo apacible, no temas, yo estoy contigo, no estás solo. Como dice Deuteronomio 31:6, así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. Así que esto es a lo que los quiero animar en esta tarde, a entregarle nuestros miedos a Dios y a poner en marcha estas 3 acciones. Descansar, porque necesitamos estar descansados físicamente para estar bien mental y espiritualmente. Confiar en que Dios nos ama, que no se nos olvide, y recordar que no estamos solos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos muestras, por cómo tú revelas tu carácter, por cómo tú rompes nuestros esquemas, Señor. Gracias porque quieres trabajar en nosotros y con nosotros, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestros miedos, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de tantas trabas que nos ponemos a nosotros mismos. Tú estás dispuesto a pulirnos, Señor, y tú estás dispuesto a hacer tu obra en nosotros, Señor. Estás dispuesto a usarnos en tu plan, Señor. Estás dispuesto a que seamos piezas útiles, aunque nos sintamos inútiles, Señor, para traer un poco más de tu reino a esta tierra, Señor. Muchas veces estamos cansados, agotados, apáticos, sin saber qué hacer, Señor, y caemos presa de nuestros miedos, Señor, y dejamos de hacer tantas cosas que sentimos que tú nos estás llamando a hacer, pero somos incapaces porque nos dejamos amenazar por el miedo, nos achantamos al final, como le pasó a Elías. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a descansar, que nos ayudes a recordar que te importamos, que tú nos amas, Señor, que nos ayudes a recordar que no estamos solos. Te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tus oportunidades. Gracias por no darnos lo que merecemos, sino lo que necesitamos, Señor. Muchas veces pudiendo manifestar tu ira y tu justicia contra nosotros, Señor, lo que haces es mostrarnos amor, misericordia y paciencia. Ayúdanos a extender ese amor, misericordia y paciencia con nosotros mismos, porque a veces nos juzgamos demasiado duro y también con otros, Señor. Ayúdanos a ponernos en los zapatos de otros. Ayúdanos a impulsarnos los unos a los otros, Señor. Que usemos el miedo como un catalizador, que nos lleve a hacer cosas que nunca habíamos imaginado que podíamos hacer, Señor. Ayúdanos a vencer todos esos miedos, poniéndolos primero a tus pies. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Adversidad.
Gracias al Señor por su palabra, también a Marta pues, por estudiarla y exponerla. También a cada uno de ustedes por tomar este ratito, este tiempo de escuchar la palabra del Señor y también oír su voz. Sin más, recordarles que nos vemos el próximo domingo de la misma manera, esperemos, si Dios quiere, y si no lo cambian, pues ojalá sea presencial, pero hasta el día de hoy pues seguirá siendo así. Y recordarles también las ofrendas, que saldrá por aquí el numerito, ¿vale? Que lo que ponga cada uno de ustedes en sus corazones, ¿no? Para seguir avanzando en su obra, también en el pago de los locales y todos los demás gastos que puedan ocasionar. Así que muchas gracias por todo, que el Señor les bendiga y que tengan muy buena semana.